Hola acompañantes de viaje, bienvenidos a una nueva ruta por París, la cuarta ruta de esta serie. Le mostraremos hoy la ruta que nosotros realizamos por el barrio latino. Una ruta que disfrutamos mucho y de manera muy pausada, y conoceremos una parte del quinto distrito. Con las rutas anteriores conocimos parte del noveno, segundo, primero en las rutas de las galerías y pasajes cubiertos, el 18º en la ruta de Montmartre, y los distritos 14 y 20 en la ruta de las catacumbas y el cementerio Père Lachaise. De a poco vamos recorriendo juntos parte de los diferentes distritos de París, que siempre resulta algo complicado de entender si no es con un mapa en la mano. Este mapa con la división por distritos, así como el mapa de la ruta de hoy, se los dejo en el blog. Vamos rápido a los detalles de la misma para poder disfrutar de esta zona de París. En esta ruta caminaremos alrededor de 3 kilómetros. El costo será de 11,50 €, ya que tendremos la entrada al Panteón. Para los que tienen el Paris Pass, la entrada está incluida. Esta vez pararemos por un descanso a tomar algo y veremos algunos precios. Como les dije en otros videos, nosotros estábamos alojados cerca del Arco de Triunfo, que en próximos videos se los mostraremos, así que para comenzar esta ruta, en nuestro caso, nos trasladamos en metro hasta la estación Jussieu, desde donde comenzaremos la caminata. Aunque la estación más cercana al Panteón es Cardinal Lemoine para metro y Luxemburgo para RER B. Puede que ustedes estén muy cerca del punto, por lo que este traslado no lo tengan en cuenta. Bienvenidos al barrio latino. Emprenderemos acá, en nuestro caso, desde la Place Jussieu, una tranquila caminata de 300 metros por calles sin turistas hasta llegar a la estación Cardinal Lemoine, la estación en donde les recomiendo bajar. Ya pararemos a comer y tomar algo porque nosotros veníamos de hacer otra de las rutas, la cual veremos en próximos videos, y por lo tanto antes de emprender la caminata necesitábamos algo de energía. El croque Messier venía con fritas, salió 11 € y la cerveza de 50 mililitros 8 €, el refresco 5. Ahora sí, emprendemos la caminata hacia el Panteón, caminando tan solo unos 400 metros, uno de los puntos esenciales de esta visita, y pasamos por uno de los restos visibles de la muralla de Felipe Augusto del año 1200. Construida por órdenes de Felipe II de Francia para defender la ciudad del ataque por parte de los ejércitos anglo-angevinos, solo quedan algunos restos. Continuamos nuestros pasos hasta encontrarnos con la iglesia Saint-Étienne-du-Mont. Dentro alberga las reliquias y el sarcófago de Santa Genoveva, patrona de París. Una belleza de construcción. Una curiosidad, su escalinata ha salido en la película Medianoche en París del afamado Woody Allen. Es el lugar en donde un coche recoge al protagonista para llevarlo a los años 20 al tocar las campanadas de medianoche. Pueden visitar su bello interior. Dentro, como decíamos, se encuentran las reliquias y sarcófago de Santa Genoveva, patrona de la ciudad, así como unos impresionantes vitraux. La entrada es gratuita. Y ahora sí,
Solo giramos nuestra vista y ahí aparece él, el Panteón de París. Al ver su imagen nos recuerda a San Pablo de Londres y la Basílica de San Pedro de Roma. Es una magnífica construcción realizada entre 1764 y 1790. La idea original era que fuese una iglesia dedicada a la patrona de la ciudad, pero en 1791 la Asamblea Nacional Francesa votó que el edificio, que aún no había sido consagrado como iglesia, sirviera de templo para albergar los cuerpos de los hombres ilustres de la patria. Es así que en su cripta encontramos a Voltaire, Rousseau, Marie Curie, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, entre otros. En 1851, Foucault instaló en el Panteón su famoso péndulo, conocido como péndulo de Foucault. Debido a la gran altura del edificio, facilitaba el experimento. Mediante este experimento se consiguió demostrar la rotación de la Tierra. Desde 1995 está instalada en el Panteón una réplica de dicho péndulo. Esta vez no entramos, así que las imágenes que están viendo son de una anterior visita. La entrada tiene un costo de 11,50 € y está incluida, al menos en el momento de editar el video, en el Paris Pass, ya que está incluido en el Museum Pass. Siempre chequeen porque cambian seguido las atracciones incluidas en los pases turísticos. Así que todo lo que escuchan en los videos es así hasta el momento de editarlos. Vayan y chequeen luego en las páginas oficiales, que siempre les dejo los enlaces en el blog. El horario es de 10 a 18 o 18:30 dependiendo de la temporada. Rodeándolo encontramos a montones de estudiantes, a la Biblioteca Santa Genoveva, la Universidad Panteón Sorbona y una cantidad de hermosos edificios. Pero cambiando el giro de la visita, caminaremos nada más que 130 metros y nos encontraremos con un rinconcito muy especial. Si has visto Emily en París lo reconocerás enseguida, pero si no la has visto ni piensas hacerlo, apuesto a que también te gustará este rincón, solo perturbado un poco por turistas fans de la serie. La Place de l'Estrapade es el punto, una pequeña plazoleta con una fuente en medio, con gente local disfrutando de su momento de descanso. En este sitio está el apartamento de Emily en la serie, y en esta plaza festejó su cumpleaños. Pero si tan solo cruzamos, encontramos el restaurante de Gabriel, que en realidad sí es un restaurante, pero se llama Terranera. Justo al lado está la Boulangerie Moderna, lugar en donde Emily compraba esos increíbles croissants. Pero si no tienes ni idea de lo que te hablo, seguro que igual quieres comprar unos croissants y comerlos sentado en la plazoleta. ¿A que sí?
Está lindo hacer unas rutas alternativas y ya conocemos los imprescindibles de París, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí. Volvemos nuestros pasos hacia el Panteón y ahora nosotros bajaremos por la Rue Ballet. Bueno, a ver, les cuento lo que hice esta vez, pero en realidad tienen muchas más opciones. Pueden ir hasta la Rue Soufflot y ver la imagen del Panteón desde allí. Muy buena foto van a obtener. E ir a los jardines de Luxemburgo. Los mismos ya lo han visto en varios de nuestros videos, pero la verdad que siempre es un imprescindible en París. Y si optaron por este camino de ir hasta los jardines, después pueden bajar al Sena pasando por la Sorbona y el Museo de la Edad Media. La entrada al Museo de la Edad Media o Museo Cluny tiene un costo de 12 euros, está incluido en el Paris Pass y Museum Pass, y la entrada es gratuita el primer domingo de mes. Pero nosotros esta vez elegimos un tranquilo paseo bajando por la Rue Ballet, sin hacer los puntos anteriormente mencionados. Pero bueno, volviendo, nosotros entonces decíamos que bajábamos por la Rue Ballet y 1 kilómetro aproximadamente, siempre en bajada, nos separan del río Sena y Notre Dame. Es un lindo paseo, distendido, pero todas las bifurcaciones que elijan serán buenas opciones también. ¿Saben por qué se llama barrio latino? El barrio latino debe su nombre a la época medieval, cuando los habitantes de la zona eran estudiantes que utilizaban el latín para comunicarse. También les cuento que aunque estamos marcándoles toda la ruta para que la hagan por su cuenta, hay free tour por el barrio latino. El trayecto será la inversa que el nuestro. Comenzarán en la fuente de San Miguel, a la que vamos a ir ahora, pasarán casi a lo último ya por el Panteón para terminar en los jardines de Luxemburgo. Como siempre les digo, es una muy buena opción para obtener información y para ir más distendidos. Seguimos nuestra caminata con rincones hermosos a cada paso, hasta llegar a la majestuosa, a pesar de lo vivido, Notre Dame, y junto con ella la belleza del Sena que siempre atrapa. ¿Qué decir de Notre Dame? Hasta el 2019 la visita imprescindible con la subida a sus torres. Luego, ese 15 de abril en el que la vimos arder en llamas y hoy, aunque llena de andamios por su reconstrucción, sigue siendo la imagen de París junto con la Torre Eiffel. Tienen encanto sus calles, ¿verdad? Descubrirán al ver los videos de las rutas, los que aún no han estado, que cuando decimos que hay que dedicar muchos días a este tipo de ciudades, es porque no hay que quedarse con lo básico. Podríamos ir a París y subir a la Torre Eiffel, al Arco de Triunfo y visitar el Museo del Louvre, volvernos y decir que conocemos París. Pero haz rutas, intérnate, come algo sentado en el piso a la orilla del Sena y podrás decir que disfrutaste París. Cruzamos el Sena para admirar Notre Dame más de cerca y volvemos hacia la Plaza Saint-Michel, lugar icónico del barrio latino. Lugar del que en nuestra anterior visita estuvimos alojados muy cerca, una zona que es mi preferida de París y que mantiene el mismo encanto que tiene todo el distrito.
Si quisiéramos agregar un sitio más, aunque esta vez nosotros no lo hicimos porque ya entramos más de una vez, es la librería Shakespeare & Company. Librería que aparece también en algunas películas, por ejemplo en la anteriormente nombrada Medianoche en París. Si aún no la conocen, si aún no han entrado, la verdad les recomiendo hacerlo, más si son amantes de los libros, pero la verdad que es encantadora. Al llegar a este punto podremos visitar 3 iglesias. La iglesia Saint-Julien-le-Pauvre, considerada una de las más antiguas de París, su construcción comenzó en el siglo XII. La iglesia Saint-Séverin, su campanario tiene la campana más antigua de París. Y aunque ya en el siguiente distrito, en el 6, la iglesia Saint-Sulpice, que se hizo más conocida para todos por aparecer en la novela del Código da Vinci. Yo se las recomiendo, esta vez no fui, pero es una linda visita, así como la plaza que está enfrente. En todos los casos, las entradas son gratuitas. Todas las cosas que yo les voy nombrando se las voy a dejar marcadas en un mapa y ustedes después ven cómo van conformando un poco la ruta, qué quieren ver y qué no. Acompañantes de viaje, hasta acá nuestra ruta de hoy. Si el video les ha gustado, pero principalmente si les ha servido de ayuda, no olviden suscribirse, darle like, así como compartirlos con otros acompañantes de viaje a los que les guste hacer sus propios itinerarios. Todo esto, saben, a nosotros nos ayuda muchísimo para poder seguir creando este tipo de contenidos. Ahora sí, hasta una próxima ruta por París.